be open to experience, be willing to try new things, don't have a rigid plan, accept random acts of hospitality without judgment or fear. La comida y la comunicación son experiencias universales capaces de dar forma a los mundos materiales, y como ejemplo de esto tenemos a nuestra especie. Veamos, con la domesticación del fuego asignamos un espacio que ahora conocemos como la hoguera. Alrededor de ella nos reuníamos para preparar alimentos, comerlos y en algunas ocasiones comunicarnos. Una acción de supervivencia que se transformó en un ritual. Después, en la revolución neolítica, pasamos del movimiento constante y lo efímero a lo permanente, y en este proceso la hoguera se transformó literalmente en el hogar, un espacio designado dentro de las primeras viviendas donde se continuaba cocinando, comiendo y socializando. Si lo pensamos de este modo, es la idea primitiva de lo que ahora conocemos como la cocina y el comedor, pero ya hablaremos de ellos más adelante. El punto es que tanto en la hoguera como en el hogar se generaron conversaciones de las que nacieron las historias que, contadas generación tras generación, tejieron las tradiciones, mismas que crearon a los mundos culturales, porque la comida no solo es un concepto tangible sino también intangible. Pensémosla como uno de los pilares socioculturales de cualquier civilización. En el anime de Dragones y Mazmorras se expresa esta idea dentro de una mazmorra con un ecosistema propio que provee de alimento y cultura a quienes la visitan. Por eso aquí los protagonistas se disponen a aprender de ella y experimentan con diversos alimentos y métodos de preparación que exponen un mundo mágico que gira alrededor de la química de la comida. Ya en nuestra realidad esto es aún más complejo, porque cada región del planeta, por minúscula que fuera, desarrolló sus propias recetas, identidad y tradiciones en base al ecosistema que les rodeaba. Además, a partir de ahí, cada quien formó espacios, utensilios, mobiliarios y costumbres, a veces abominables y otras veces loables. Por ejemplo, en Francia torturan aves para comerlas de forma ritualista. En China abunda tanto el bambú que no solo forma parte de su gastronomía, sino también de su arquitectura, porque lo convierten en andamios que contienen a distópicos rascacielos. O en México apreciamos tanto el chile que lo convertimos en salsas rojas, verdes, amarillas, dulces, saladas. Lo martajamos, lo molemos o lo asamos para convertirlo en un arma biológica contra gobiernos corruptos. Porque sí, la comida también es política. Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. En una isla del Ártico se localiza la bóveda global de semillas de Svalbard, un refugio de concreto y acero que se sumerge en la base de una montaña para preservar semillas de todo el mundo, una catedral para la biodiversidad resistente a cualquier catástrofe que amenace a la humanidad. Por ejemplo, en 2 ocasiones se han retirado semillas de esta bóveda para reabastecerlas en las regiones en guerra, porque al final del día, como menciona Christine Hastorf, cuando hablamos de alimentos reflejamos nuestra verdadera naturaleza, la de socialmente transformar y compartir, ¿verdad? Los primeros asentamientos agrícolas crearon ecosistemas artificiales en los que se domesticaron alimentos vegetales y animales. En consecuencia, se construyeron refugios donde se acumularon, conservaron y clasificaron estos alimentos. En ese momento podíamos finalmente distribuir alimento a quien lo necesitara, pero surgió la incógnita de quién se encargaría de esa acción. Bueno, en la mayoría de los casos esto se resolvió a través de jefes o festines de temporada, una propuesta aparentemente inofensiva. Entonces, conforme los asentamientos crecieron para convertirse en ciudades-estado, también lo hizo el poder, que junto a la burocratización darían forma a las instituciones encargadas de distribuir los alimentos. Así pues, convertimos a la comida en un instrumento político capaz de controlar a las masas a través de las jerarquías, la segregación y la desigualdad. Es decir, en este punto, con un poco de suerte, la mayoría seguía teniendo acceso a distintos alimentos, pero ya no todos tenían acceso a la misma clase y calidad de alimentos. Y en el libro de la comida y el statu quo se explora esta idea sobre las relaciones de poder a través de los festines, presentándolos en 3 patrones. Aquí quiero hacer una anotación antes de continuar. Con la palabra comida en este video hago referencia a todo el espectro de alimentos, tanto comestibles como bebibles. Habiendo dicho esto, ahora sí preparemos un festín. El festín empresarial es un intercambio recíproco donde ofreces comida para obtener un trabajo a cambio. Pensemos en las pirámides de Egipto, que no fueron construidas con esclavos como se cree popularmente, sino con trabajadores
trabajadores a los que se les pagó con comida y refugio. Quizás sí era una práctica de manipulación centrada en la desigualdad económica, pero representaba un intercambio que ambas partes creían justo. El segundo son los festines que perpetúan el rol del patrón o jefe. Cito: en estos casos ya no se espera un intercambio recíproco por ambas partes, sino expresar de forma simbólica las relaciones desiguales de estatus y poder. En la segunda parte de los Juegos del Hambre, Katniss y Peeta asisten a un festín dentro del Capitolio, que es el lugar donde se centraliza el poder y la comida. En este evento se dan cuenta que mientras su distrito pasa hambre, los habitantes del Capitolio deliberadamente beben algo que les provoca el vómito solo para comer más. Este fenómeno simbólico no es ajeno a la realidad. Hoy en día todavía se ofrecen cenas de estado o eventos que evocan a estas distopías. El tercer festín se denomina como diacrítico porque este marca la diferencia. Ya no se trata de la cantidad, sino del estilo de vida. Por ejemplo, en distintas monarquías era muy común la celebración de festines en los que se preparaban cientos de alimentos de diferentes regiones por mero capricho, eventos en los que solo importaba el placer y la glotonería dentro de palacios mientras el pueblo moría de hambre. Y de hecho esta diferenciación fue el detonante de muchas revoluciones. Fuera de esto, no importa si es autocracia o democracia, la comida continúa siendo política en tiempos contemporáneos. El Imperio Británico desahució al pueblo bengalí arrebatándoles lo que producían, o en la antigua Unión Soviética una cacería de brujas contra el sistema agrícola provocaría hambrunas en las que también murieron millones de personas. Antes de convertirse en el rey más justo de Uruk, Gilgamesh emprendería un viaje buscando la inmortalidad para traer de vuelta a su amado amigo Enkidu, y allá en los confines del mundo se toparía con una taberna y la dueña Siduri le aconsejaría lo siguiente: «Oh Gilgamesh, ¿por qué vagas de un lado a otro? No alcanzarás la vida que persigues. Cuando los dioses crearon a los hombres, decretaron que estaban destinados a morir y han conservado la inmortalidad en sus manos. En cuanto a ti, oh Gilgamesh, llénate la panza, parrandea día y noche, que cada noche sea una fiesta para ti. Entrégate al placer, ponte vestiduras bordadas, lávate la cabeza y báñate. Regocíjate contemplando a tu hijo que se agarra a ti. Alégrate cuando tu esposa te abrace». La epopeya de Gilgamesh es la obra épica más antigua de la que se tiene registro, y en ella ya se mencionaba a las tabernas que no solamente ofrecían bebidas embriagantes, sino también algunos alimentos o refugio. Ahora sobrepongamos esto a la realidad. En la antigua Roma, la tabernae era como se denominaba a los pequeños establecimientos comerciales o tiendas donde el pueblo solía hacer sus compras de consumo diario. En este mismo periodo cobró vida el famoso mercado de Trajano, donde no solo había tabernas de todo tipo, sino también oficinas, bibliotecas y hasta vivienda, el preludio del mercado y los centros comerciales. En la China de la dinastía Song, algunos establecimientos se especializaron en cocinas regionales para ofrecer platillos a los visitantes o viajeros, el preludio de los restaurantes. En el Imperio Mexica, el Tianquistle se extendía sobre una gran plaza contenida para convertirse en el centro social y comercial de un imperio, el preludio del tianguis. Espacios similares a estos se replicaron por todo el mundo y cada lugar los adaptaría a sus necesidades urbanas. Por otro lado, todos estos ejemplos dejan en evidencia a las rutas comerciales que se abrirían conforme la colonización y globalización se extendió por el mundo. Pronto el mercado dejaría de ser de piedra y se convertiría en una idea en la que los pequeños almacenes no serían suficientes para conservar toda la comida a la que tendríamos acceso. El alimento era economía, el alimento se volvió consumo. Dos revoluciones se cocieron a fuego lento sobre la caótica Europa, y después de los festines vino la caída de la monarquía francesa. Una revolución que sentó un precedente histórico y dejó sin trabajo a los chefs de la aristocracia, que desesperados por encontrar un nuevo empleo abrieron los primeros restaurantes del mundo para satisfacer a los nuevos ricos, la burguesía, o al menos esa es la historia que se replica constantemente. La doctora Rebecca Spank dirigió una investigación para su libro La invención del restaurante. En ella menciona
los establecimientos de comida de la dinastía Song como los primeros en encajar con el concepto contemporáneo de restaurante. Esta palabra francesa proviene del verbo restaurar, y antes de la Revolución Francesa eran establecimientos a donde ibas para reponer tus fuerzas, eligiendo la comida de un menú mientras te sentabas solo en una mesa y mostrabas tu estatus. Nada diferente de la actualidad. Ya después de la Revolución, ahora sí el mercado de estos establecimientos cambia, y la comercialización de la cultura gastronómica se abre para quien quiera acceder a ella, hasta que llega el rey de la cocina, Auguste Escoffier, a modernizarla y sistematizarla para mejorar los tiempos y la experiencia del comensal, elevando el oficio del chef a la de un creador artesano. Londres se lleva a este artesano y en este imperio se gestaron las revoluciones industriales que posteriormente darían vida al automóvil, la máquina predilecta del hijo pródigo de los ingleses, Estados Unidos de América. La segunda revolución industrial impulsó la producción tecnológica para que penetrara en la vida cotidiana de todo el mundo, y en este proceso se desarrolla el transporte como nunca antes se había visto. Enseguida estalla la Primera Guerra Mundial, que al terminar colocó una sombra sobre toda Europa, y en este contexto, durante la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas, surge el movimiento artístico Art Deco, que en la arquitectura se caracterizó por la repetición, la simetría, las líneas rectas, geometrías reconocibles y una opulencia que servía como escapismo o símbolo del progreso devenido de la industria. Durante este periodo Estados Unidos ya era una economía industrializada y sus restaurantes se adaptarían a esta nueva era. Primero, algunos establecimientos a través de su arquitectura facilitaron la experiencia del comensal que llegaba en su carrito, pero esto resultó en un caos que necesitaba diagramarse, y después llegaría el famoso autoservicio, donde el arquitecto Stuart Hicks muestra una interesante relación. Le Corbusier, un viejo amigo de este canal, amaba los automóviles y él ya había adaptado el primer nivel de su famosa casa, la Ville Savoye, a un radio de giro perfecto para que ingresara la máquina, un diagrama similar al que se utiliza hoy en día en los establecimientos de autoservicio, donde llegas en tu coche, ordenas tu comida, la recoges y te vas. Por otro lado, los lugares de comida rápida utilizaron la arquitectura predominante de la época. Adivinaste, el Art Deco. Esto les caía como anillo al dedo porque era llamativo para los caminos, además de que reflejaba el futuro, un futuro prometedor que nunca llegaría. La comida rápida transformaría rápidamente los hábitos de consumo en todo el mundo gracias a la hegemonía estadounidense, y la McDonaldización se adueñaría de las sociedades. Este concepto nace del sociólogo George Gritzer y nos habla de una sistematización globalizada que copia el control y la racionalidad detrás de un McDonald's para hacer más eficientes los tiempos en un mundo contemporáneo que no se detiene por nimiedades como lo humano. Esta McDonaldización, desde mi perspectiva, también habla de un consumo rápido que ya no solo pertenece a la industria de la comida y se ha replicado en la arquitectura, la moda, la belleza, los accesorios e incluso el internet. O sea que nos convertimos en una distopía insaciable y nuestros estómagos y cerebros desean más. Si nos comparamos con los aristócratas franceses, somos ahora glotones digitales adictos a deslizar una pantalla que nos alimenta de vidas y experiencias que no nos pertenecen. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. But we were making more money than we knew what to do with. La era digital ha creado una paradoja en la que el mundo virtual nos proporciona todo aquello a lo que no podemos acceder en el mundo real. Esto nos ha llevado a experimentar la vida en cabeza ajena a través de la digitalización de experiencias, incluida la culinaria, donde nació la cultura mukbang, foodie y los chefluencers. Aquí hay varias vertientes, así que trataré de englobarlas todas. Ambición y el hambre por el éxito existe en muchas carreras y la cocina no es la excepción. En la serie de El Oso, Carmy es un chef que persigue una meta. Es ambicioso y eso no es malo, pero su impulso viene alimentado de un pasado tormentoso con una familia disfuncional y un trabajo estresante con personas tóxicas que de vez en cuando te topas en los restaurantes. Carmy crea una propia trampa donde vive atormentado por sentirse insuficiente si no llega a lo que desea, a pesar del costo que le conlleve. Esta obsesión por el éxito es sistemática y todos nos vemos influenciados por ella, pero ¿hasta dónde puede llevarnos? En el filme de El Menú, el chef Slowik ha sido objeto de esta misma presión y organiza una cena
escena donde invita a un selecto grupo de personas a su exclusivo restaurante. Todo parece normal, pero la elección de estos comensales no es casualidad. Podemos verlos como los furis petulantes que han influido en arruinar su vida, su arte. Por lo tanto, él desea hacerles un regalito. La protagonista Margot no estaba contemplada en el menú inicial. Digamos que era una colada porque la contrataron para asistir, así que ella no pertenecía a ese mundo pretencioso que reflejaba el restaurante. Por lo tanto, le daba completamente igual e incluso se burlaba de él. Sin embargo, al final, como todos allí, debe tomar una decisión y le pide al prestigioso chef que le cocine una simple hamburguesa con queso, una acción que lo lleva a recordar por qué amaba cocinar. Ahora sentada esta base, si nosotros somos insaciables, los algoritmos lo son aún más. Y estos jamás se cansarán de recomendarnos el mejor ramen de la ciudad 200 veces al día, o discursos ideológicos cargados con connotaciones negativas relacionadas a la comida que quizá podrían distorsionar la percepción que tenemos sobre nuestros propios cuerpos. Para el urbanista Jan Gehl, la vista es el sentido más desarrollado, y por eso el diseño, arquitectura y urbanismo siempre se adaptan a él. Como dice el dicho, de la vista nace el amor. Claro, ahora tenemos las herramientas para apelar a otros sentidos, pero continúa siendo más sencillo enfocarse en la vista. Esto lo tienen clarísimo las redes sociales, y así como las realidades intersubjetivas como el dinero o los dioses influyen en la realidad física, también lo hacen las realidades intercomputacionales. Por ejemplo, un video de 1 minuto en TikTok es capaz de movilizarnos para ir a ese lugar que nos mostró solo porque se ve bonito, o hasta es posible que pueda motivarnos a abrir nuestro propio restaurante y café con un concepto visual único, donde ofrecemos comida mediocre y precios excesivos a los que solo el mercado extranjero o un pequeño sector de la población pueden aspirar, provocando una saturación urbana de lugares que se creen especiales pero solamente se aprovechan de lo local y provocan el desplazamiento de quienes habitan allí porque ya no pueden permitírselo. Ya no urbanizamos barrios sino burbujas utópicas. A ver, no seré hipócrita porque en esta propaganda también yo he caído y quizá lo seguiré haciendo ocasionalmente. Tampoco me meteré con los sueños ajenos, porque hasta yo he fantaseado con abrir un café. Sin embargo, eso no me quita el poder reflexionar y cuestionar estos hábitos de consumo. En palabras de Anthony Bourdain, los terrenos vacíos y edificios abandonados son malos, pero las tiendas de cupcakes, galerías y bares artesanales son necesariamente mejores. Quizá, probablemente, pero quizá no. Y es mejor preguntarnos a nosotros mismos, ¿es eso lo que queremos? Ya para terminar este capítulo, tampoco tengo nada en contra de los foodies o los chefluencers. Después de la pandemia, de alguna manera democratizaron las recetas que creíamos reservadas para establecimientos de comida. Así que supongo que al final, como en el menú, todos somos presas del sistema, pero somos capaces de decidir en qué lado de la mesa nos queremos sentar. En las ruinas de Pompeya se encontraron piezas de pan carbonizadas dentro de un horno de piedra, un pan que sobrevivió a la erupción del Vesubio y al tiempo, un pan capaz de convertirse en meme o contar una historia, la de Pompeya, su gente e incluso la del panadero que quizá al ver la nube de ceniza corrió rápidamente a su hogar para darle un último abrazo a su familia. Esto último es especulación, pero quiero reafirmar el poder de la comida para contar historias. Por ejemplo, en Como agua para chocolate se cuenta una historia de realismo mágico a través de las recetas de Tita, en las cuales explaya sus emociones, o como dice Christine Hastorf, a través de las actividades alimenticias diarias no solo nos mantenemos vivos, sino que también nos rehacemos mentalmente, psicológicamente y físicamente. Ahora pensemos que en ambos casos estas actividades culinarias se llevan a cabo dentro de la cocina, un espacio con una historia compleja y extensa, pero hablemos un poco de ella. Primero el hogar fue la hoguera de las viviendas, después la forma se diversificó con fuegos al aire libre, tlecuiles, hornos de piedra o fogones, y hasta este punto todo continuaba formando parte de una sola estancia donde ocurría toda actividad como cocinar, comer o dormir, al menos que fueras rico, claro, porque si tenías poder económico podías permitirte una pequeña estancia separada de las demás para preparar la comida. Podríamos decir que esta es la segunda etapa donde se comienzan a categorizar ciertas áreas destinadas a una acción culinaria. Aquí la mayoría de cocinas continuaban sujetas a un juego de poder, ya que cocinar era trabajo de la plebe. Por lo tanto, muchos elegían la estancia más oscura y alejada de la casa para montarla. En la Edad Moderna llegarían finalmente las primeras estufas para cambiar el juego, pero la verdadera revolución aconteció en la Edad Contemporánea,
contemporánea. Precisamente en 1926, cuando a la arquitecta Margarete Schutt-Lihotzky se le comisiona diseñar una cocina para vivienda pública, y su propuesta sería la primera cocina integrada de la historia, un laboratorio culinario moderno milimétricamente diseñado para optimizar el tiempo que toma cada tarea a la hora de cocinar, un espacio perfectamente ventilado e iluminado en el que podías sentarte a picar los camotes mientras tu pareja lavaba los platos y una tetera estaba sobre la estufa a punto de gritar. Es emocionante porque antes de esta planta arquitectónica no existía nada igual, y después de ella casi cualquier cocina que visites te la recordará. Lamentablemente, como muchas grandes ideas, vendría cargada de polémica, y es que el promotor del proyecto la vendería como la cocina diseñada por una mujer para las mujeres, reforzando la absurda idea de que un rol de género está confinado a un espacio, cuando en realidad la cocina no es un lenguaje de géneros, sino uno de adultos funcionales. Pero bueno, quedémonos con lo positivo. La cocina Frankfurt, que es como se le llamaría a este prototipo, no es universal, pero sí es adaptable a cualquier cultura, al menos en su propuesta de organización para mejorar la experiencia de cocinar. Desconozco exactamente qué pensó Margaret sobre su cocina en sus últimos días, pero a los 102 años diría lo siguiente: si hubiera sabido que no hablarían de otra cosa, nunca hubiera construido esa maldita cocina. Y bueno, incluso yo estoy haciéndolo ahorita, pero lo hago porque desde mi perspectiva su trabajo al ser modular y replicable democratizó un espacio que antes era impensable en las viviendas de las grandes ciudades. Es decir, se recuperó la idea de la hoguera como el corazón de los hogares y el refugio de la rapaz modernización. En las películas de Mi Pequeño Bosque, la protagonista huye de la nociva ciudad para refugiarse en la cocina de su antigua casa, donde prepara las recetas de su madre mientras pasan las estaciones. Ella inicia un viaje acompañada de los murmullos del bosque para reconectar su pasado, presente y futuro. En palabras del Dr. Sutton, cada cultura mantendrá y repetirá sus patrones de comida a través de los días, las semanas, los meses, los años y las generaciones para alimentar la experiencia humana de forma tangible e intangible. En otras palabras, las vivencias relacionadas con la comida marcarán y crearán el tiempo. Por ejemplo, mi contexto cultural proviene de México, donde la cocina como espacio e idea son vitales, y seguramente alguien compartirá conmigo alguna de estas experiencias dentro de la cocina: hacer tamales con tus abuelos, echar el chisme con tu familia, preparar la comida patria, el altar de muertos o la cena navideña, hacerte quesadillas con tus amigos después de la fiesta, o esperar el huevito que te preparan antes de llevarte a la primaria mientras te tomas un chocomil viendo la programación de las 7 de la mañana. Vivencias donde la comida se transformó en recuerdos que de vez en cuando atraviesan nuestras memorias para abrazarnos en soledad o para ser replicados y contados alrededor de la mesa. Antes de los chefluencers existió Anthony Bourdain, un joven que creció rodeado de esta pasión por la comida y que después de terminar sus estudios como chef, se encontró con el demandante mundo restaurantero de la caótica Nueva York, donde pasó por varios lugares hasta que finalmente se convirtió en chef ejecutivo. Sin embargo, Tony continuaba teniendo hambre. ¿Cómo no lo haría si creció queriendo ser un pirata rodeado de libros y películas? Por lo tanto, sus manos no solo eran hábiles con los alimentos, sino también con las letras. Así pues, con la ayuda de algunos amigos, escribe su primer libro donde confiesa los secretos oscuros de las cocinas de restaurante, convirtiéndose en el chef punk de la época, el rebelde incomprendido que captaría la atención de los medios. Y cuando menos lo esperó, ya estaba en el aeropuerto con sus maletas y dos desconocidos que lo filmarían mientras probaba las comidas más inusuales del mundo. Su mundo ya no estaría confinado a la literatura porque experimentaría por primera vez sus propias aventuras, un tour sin reservaciones por los lugares desconocidos del mundo. Sus programas se volverían famosos mundialmente porque Tony tenía una increíble capacidad para narrar lo urbano, así que viajó y se sentó en zonas en guerra, en locales callejeros, restaurantes, cafés, viñedos y hogares para compartir palabras de agradecimiento con las personas que amablemente le preparaban la comida. Experimentó las culturas, preguntó, aprendió y siempre estuvo abierto a cuestionarse. Con solo una cámara y sus palabras mostró todo lo que les he contado en este video, que la comida no solo son recetas, sino también es política,
política, cultura, arquitectura, historias, recuerdos, nostalgia, palabras y amor. Si la icónica periodista Cristina Pacheco nos enseñó que aquí nos tocó vivir, el ícono Anthony Bourdain nos enseñó entonces que debíamos compartir nuestra historia, perder el miedo a lo desconocido y sentarnos con desconocidos de buen corazón, porque cocinar y compartirlo es un acto de amor que debe pagarse con reciprocidad. Lamentablemente las vivencias de algunos lugares lastimarían su corazón, y como sacias a un alma rota dentro de una sociedad rota. Así Tony correría durante muchos años hasta que sació su vida y su hambre terminó. Antes de tomar su decisión de partir, Anthony continuaba trabajando. No sé exactamente por qué lo hacía, pero me gustaría creer que continuaba creyendo que el comedor era conciliador de conflictos, incluso de los que viven en nuestras mentes. Quizá por eso la silla, la mesa y el comedor, imitando a los platillos que reciben, han tomado muchas formas a través del tiempo, de piedra, madera o plástico, rectangulares, circulares o cuadrados, ubicados en el patio, en la calle o en el interior, atravesando nuestras casas, adaptándose socialmente a nosotros para esperar nuestra llegada en soledad o en compañía, y compartir o reflexionar sobre nuestras vergüenzas, tristezas o felicidades, sobre pasados, presentes o inciertos futuros, sobre la vida y la muerte. Regresemos a Mi Pequeño Bosque. La protagonista no solo reconecta con sus recuerdos, sino también con el mundo vegetal que la rodea al atravesar los cambios estacionales, es decir, se vuelve consciente de los ingredientes que le ofrecen el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Aprende que hay un ciclo natural que debemos respetar. Por ejemplo, en muchos pueblos originarios este respeto era el equivalente a la veneración hacia lo divino, donde un dios provocaba lluvias para mantener el ciclo, otro dios protegía las cosechas para mantener la vida que se alimentaba de estas, y otro dios reinaba el mundo de los muertos a los que se les ofrecían ofrendas, porque toda comida caduca, toda planta se marchita y todo humano muere. Vaya sorpresa, ¿verdad? El punto es que esta conexión espiritual, mística y simbólica alrededor de la comida resiste aún hoy en día, y hemos aprovechado el arte para reflejarla. En algunas obras literarias la comida es deseo, en el folclore es un amuleto de protección, en los bodegones expresa serenidad y precisión. El impresionismo de Monet o Renoir hablan de la alimentación social, mientras que el expresionismo de Soutine distorsiona su realidad, y desde otro punto de vista el costumbrismo, el cine y el anime se aferran a lo real para reflejar la comida y sus hábitos a través de lo cotidiano, y eso es con lo que nosotros estamos conectados. En el siglo XXIII, las megacorporaciones calóricas controlan la producción de alimentos a través del uso de biotecnología, a la vez que tienen el control sobre las plagas que acaban con la vida de la humanidad hambrienta. Pero Tailandia es uno de los pocos lugares que reniega de este control gracias a unos diques gigantescos que la han aislado de la crecida del nivel del mar provocado por el calentamiento global. Esto claro no la exenta del panorama distópico, y pronto aprenderemos a través de una chica mecánica el terror que representa no tener el control sobre nuestro cuerpo. Esta es la premisa de la novela de Wind Up Girl, y no parece tan distante de la actualidad. Hay millones de personas en el mundo muriendo de hambre, escasez de alimentos, de agua y al mismo tiempo un exceso de todo para unos cuantos. A eso sumémosle el daño que provoca la deforestación, la agricultura y la ganadería a los suelos. Por otro lado, la media ha distorsionado a la comida al punto de convertirla en un objeto de lujo, de deseo y de aspiración. Alejándonos de esta perspectiva sombría, podemos preguntarnos qué más se está haciendo. El señor Dyson, el de las secadoras de cabello, está trabajando muy activamente en ingeniería para granjas verticales sin comprometer la calidad y la organicidad de los alimentos que producen. Además, en su iniciativa sustentable, gran parte del suelo se destina a la biodiversidad de flora y fauna local para regenerar y mantener el agua y los suelos nutridos, o sea, agricultura regenerativa. El fotógrafo Sebastião Salgado, después de presenciar la barbarie del genocidio de Ruanda, regresa a
su tierra para toparse con un paisaje infértil, así que decide regresar algo de vida fundando el Instituto Terra junto con su esposa la arquitecta Lelia de Luis, un instituto que se encargó de reforestar y restaurar toda esa área. El arquitecto Finn Harris junto con un grupo de amigos reimaginaron la conexión de la comida desde su crecimiento en la tierra hasta llegar a la palma de nuestras manos, con un proyecto de granja regenerativa acompañada de un mercado que se hace cargo de los excedentes y que funge como un tercer lugar para crear comunidad, devolviendo el sentido social a la comida. José Olivo montó una ecogranja en la azotea de una casa dentro de la zona urbana de Cali con los recursos que tenía a la mano. En Solar, Centro Cultural Agroecológico, crecen alimentos con solo 3 metros cúbicos de agua y se centran en la agricultura sintrópica, donde se imita a un ecosistema natural. El punto es que todos estos casos van desde la escala industrial hasta lo local, y en todos hay una clara relación entre la comida, el espacio, la arquitectura y la colaboración comunitaria. Este último concepto para mí es el futuro de la comida y la arquitectura, porque compartir es el acto social más común del humano y el acto que más humanos nos vuelve. Así que, querido espectador, prepara tu platillo favorito en la cocina, siéntate a la mesa, comparte tu comida, añora el momento y cuéntame sobre tu visión del futuro. It's been a wild ride. A lot of miles, a road sometimes smooth, sometimes hard and ugly. And I guess I could tell you that if you look hard enough, that just next door is just as interesting as the other side of the world. But that's not exactly true. If I do have any advice for anybody, any final thought, if I'm an advocate for anything, it's to move as far as you can, as much as you can, across the ocean or simply across the river. The extent to which you can walk in somebody else's shoes or at least eat their food, it's a plus for everybody. Open your mind, get up off the couch, move.